Eguerdi on guztioi, egunero bezala hemen dituzue gaurko datuak. Paso a darles cuenta de la evolución de los casos confirmados en Euskadi. Hasta las 20 horas de ayer han sido 655 los nuevos positivos de COVID-19 contabilizados en Euskadi, lo que nos sitúa en un total de 4.601 las personas contagiadas. De ellas, 1.565 se encuentran ingresadas en nuestros hospitales. Por territorios, las cifras quedarían así. En Araba, el número de contagios asciende a 1.610, de los que 343 permanecen hospitalizados. En Vizcaya son 2.186 las personas contagiadas, de las que en este momento 994 se encuentran ingresadas en nuestros centros sanitarios. Y finalmente, en Guipúzcoa, el número de positivos es de 805, 228 de ellos hospitalizados en este momento. Además, 27 personas murieron durante el día de ayer. En total, 207 personas han fallecido ya en Euskadi. Como dato positivo, cabe destacar que hasta la fecha 109 personas constan ya como recuperadas, es decir, han dado negativo en el test tras superar la enfermedad, mientras que otras 705 personas han recibido ya el alta hospitalaria. Euskadin 455 kasu berri ditugu. Beraz, momentu honetan 4.601 pertsona kutsatuta daude. Gainera, igotzen jarraitzen du sendatu diren pertsona kopurua, 109 guztira, baita ospitaleko alta jaso dutenak, 705 guztira. Estos son, como digo, los datos recogidos hasta las 20 horas del día de ayer. Datos que nos siguen preocupando, no lo ocultamos, y que analizamos día a día para poder dimensionar el impacto de la enfermedad y establecer así las medidas oportunas. En este sentido, Osakidetza sigue haciendo un importante esfuerzo para tratar de determinar cuántas personas están afectadas por esta enfermedad. La detección precoz es una de las principales herramientas que tenemos para contener esta pandemia. De hecho, ya se han realizado casi 11.500 pruebas. Ayer mismo realizamos un total de 1.483 pruebas diagnósticas. Por otra parte, sobre la dispensación de medicamentos, el Departamento de Salud quiere comunicar que, en el caso de las personas que reciben medicamentos en los hospitales, estamos citando de forma ordenada a las personas a las que se les acerca la fecha de recogida de la medicación para que puedan pasar a recogerla. Apelamos a la colaboración ciudadana para que esperen a tener cita para pasar a recogerlas. En caso de que alguna persona no pueda pasar a recoger la medicación, se puede poner en contacto con la farmacia de su hospital y se le enviará la medicación a su domicilio. Además, hemos establecido un sistema de entrega a domicilio a personas de mayor riesgo y a las más vulnerables. Les entregaremos a todas las personas medicación para 2 meses de tratamiento. En cuanto a la dispensación de medicamento en las oficinas de farmacia, hemos establecido que la entrega de medicación sea para un periodo de 2 meses. Y ya son 156.000 personas las que tienen en sus casas medicación para estos 2 meses. Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad para aquellas personas que más lo necesitan, personas dependientes o aquellas personas atendidas por el sistema de teleasistencia Betion. Se les está haciendo entrega a domicilio y poco a poco se les va a ir enviando medicamentos a sus casas. En caso de que alguien necesite de manera urgente un tratamiento y tenga algún impedimento para poder salir de su casa, pueden llamar al teléfono 012 de Susenean para que se gestione el envío de la medicación a su domicilio. Pero insistimos, este teléfono es solo en caso de necesidad o de urgencia. Asimismo, el Departamento quiere aprovechar para agradecer a los y a las profesionales de las farmacias la colaboración que están demostrando en esta situación. Dicho esto, quiero recordar que toda la información de utilidad para la ciudadanía y recomendaciones, así como las medidas establecidas en distintos ámbitos por parte del Gobierno vasco, están recogidas en la web euskadi.eus/coronavirus. Además, como saben, todos los días actualizamos los datos a través de un boletín. Estos últimos días hemos añadido nuevas gráficas con el fin de mantener informada a la población
y facilitar asimismo el análisis de la situación para poder establecer las medidas oportunas. Podemos encontrar como novedad, además, la incidencia acumulada de 10 días y su incidencia en cada uno de los territorios históricos, los casos positivos acumulados desde el caso 100 y datos en relación con la letalidad y test por millón de habitantes. Como ven, intentamos actualizar paulatinamente la información de la manera más completa posible. Informazio guztia eta gomendioak web orrian aurki dezakete herritarrek. Gainera, egunero argitaratzen dugun boletinean grafiko berriak sartu ditugu. Horrela, egoera hobeto aztertzeko aukera izaten ari gara, neurri egokiak ezarri ahal izateko. Nada más por hoy por mi parte. Termino insistiendo en las recomendaciones del Departamento de Salud para frenar la propagación del virus, extremar el lavado de manos, limpiar las superficies de contacto y, por supuesto, cumplir las medidas de aislamiento. No debemos olvidar la guardia en esto. Herritarren ardura ezinbestekoa da borroka hau irabazteko. Ezarritako neurriak betez, prebentzio gomendioak jarraituz. Quedo a su disposición por si hubiera alguna pregunta de los medios de comunicación en relación con el tema que nos ocupa. Eguerdión, sí, a continuación paso a trasladarle las preguntas que han realizado hoy las y los periodistas. La primera de ellas dice: en 3 pueblos de Milán cerraron todo y aplicaron una cuarentena estricta a la vez que aplicaron test. Comprobaron que después de un mes no tenían casos. ¿Piensan hacer lo mismo en algunos municipios vascos? Mire, el Departamento de Salud, desde que comenzó toda esta situación, estamos haciendo un gran esfuerzo en las pruebas diagnósticas, en las PCRs. Y esto nos está permitiendo conocer el alcance real de la epidemia dentro de nuestro entorno. Y en relación con esto y con los datos que tenemos, las medidas que hemos adoptado son las que pensamos que en este momento son las oportunas. Le he dicho en varias ocasiones, la situación es cambiante. Puede decir que en relación con estos datos tengamos que tomar otras decisiones, pero en este momento las medidas que hemos tomado son las correctas. En este sentido, me va a permitir recordar que son medidas para frenar la transmisión de la enfermedad y que son importantes y suponen un gran sacrificio. Yo creo que si conseguimos, quiero decir, que la población siga haciendo el seguimiento que está haciendo de estas medidas, vamos pronto a tener resultados en este sentido positivos que nos ayudan de alguna manera a contener la enfermedad, que es lo que estamos buscando desde el principio. Sobre los test rápidos, ¿se está trabajando aquí en Euskadi en otros más fiables? ¿Para cuándo podrían estar? Como sabe, hasta ahora los test que hemos utilizado en nuestro entorno han sido las famosas PCR. Lo decía ayer la Sailburu, que son los más fiables porque permiten, cuando el paciente, sobre todo ya lleva 2 o 3 días de seguimiento, con una sensibilidad muy alta, saber si ese paciente está infectado o no. Detectan la carga viral, detectan el material genético de ese virus y la fiabilidad es en torno al 99% en las circunstancias que hemos comentado. Pero no es menos cierto, y realmente es así, es decir, que estamos trabajando también y en este sentido, coordinados a través de BioEF, los institutos de investigación de Osakidetza están trabajando en el desarrollo también de un test rápido que nos permita disponer de otra alternativa, evidentemente bajo una necesidad, quiero decir, que hay que poner encima de la mesa es que tienen que ser fiables, es decir, con la sensibilidad y la especificidad que nos permita garantizar que si utilizamos este tipo de pruebas lo vamos a hacer en las mejores condiciones posibles en cuanto a los resultados que nos den. ¿Cuántas pruebas PCR le quedan a Osakidetza? Vamos a poder seguir haciendo las pruebas de PCR tal y como lo estamos haciendo hasta ahora. La apuesta en este sentido es clara, es decir, estamos prácticamente haciendo 1.500 pruebas al día. Evidentemente, lo decía antes, nos está dando una información muy valiosa y tenemos capacidad para seguir haciendo a este ritmo estas pruebas diagnósticas de PCR. Se cumplen ahora 2 semanas de la declaración de emergencia sanitaria. ¿En qué situación se encuentran hoy los hospitales vascos? Pues miren,
Hemos insistido mucho en los planes de contingencia en los que hemos trabajado desde un primer momento y digamos que lo que estamos viendo es aquello que ya planificamos que podía pasar en relación con los planes de contingencia. Estamos acometiendo la situación y en este momento estamos siendo capaces de asumir esta realidad de la epidemia. En cuanto a los estadios escambiantes, como ustedes saben, estamos hablando de diferentes realidades que nos podemos encontrar en cada uno de los territorios históricos. Ahí también hemos hecho siempre referencia a la importancia de trabajar en red, ¿no? Es decir, Osakidetza no es un hospital, somos una red de un conjunto de hospitales y de atención primaria, es decir, que trabajamos de manera coordinada y que nos permite de alguna manera regular y hacer frente a esta situación. En este momento es una situación controlada y aquellos datos que pensábamos que se iba a dar, aquellas circunstancias, es las que estamos viendo que realmente se están dando en nuestro entorno. En cuanto a las medidas de protección, yo lo decía y lo he dicho en varias ocasiones, para nosotros es una de las cuestiones, dice que posiblemente la más importante, y esto es así, la protección de nuestros profesionales. Afortunadamente, la semana pasada daba algún dato en cuanto que habíamos recibido material. En este sentido, seguimos recibiendo material. A lo largo de esta semana hemos recibido cientos de miles de mascarillas, tal y como estaba previsto, de manera que en este momento podemos garantizar esta seguridad y la utilización de estos equipos por parte de nuestros profesionales. También me gustaría destacar el dato que le comentaba antes, ¿no? Es decir, hemos realizado ya 705 altas hospitalarias. Es un dato, yo creo que es muy positivo, ¿no? Ayer fueron 173, es decir, es verdad que la enfermedad va avanzando y esto es lo que teníamos previsto y para eso estamos trabajando, pero también vemos esta parte positiva, es decir, estas altas hospitalarias, pacientes que ya se van recuperando y que retornan a sus domicilios. Nos llegan también varias preguntas relativas a las residencias. La residencia IMQ Igurco Araba ha sido vaciada para dedicarla a pacientes con coronavirus. Preguntan, ¿cuándo va a empezar a acoger pacientes COVID y qué tipo de pacientes van a ser? Mire, también lo dijimos desde el principio que era posible que tuviéramos que habilitar diferentes tipos de espacios para hacer frente a esta situación y en esto llevamos trabajando tiempo. Creo que hace un par de días anunciábamos la utilización de uno de los hoteles, en concreto el Hotel Lacua, que ya está disponible para hacer frente a esta situación y en este mismo sentido, evidentemente, aquello referido al sector sociosanitario también es muy importante para nosotros y ya disponemos, y ya estamos trabajando en poder disponer de estos espacios para poder utilizar en caso de que sea necesario. Y los utilizaremos realmente en relación con estas necesidades, según se vayan dando, pero ya tenemos identificada esta necesidad. El boletín publica hoy la prohibición de hacer velatorios en Euskadi. ¿Nos puede explicar los detalles de esta orden, las razones y hasta cuándo estará vigente? Sí, se han adoptado medidas excepcionales en materia de sanidad mortuoria, que responden evidentemente a una situación de excepcionalidad como la que se está dando. Y no podemos decir hasta cuándo va a durar porque no sabemos exactamente hasta cuándo va a durar esta situación de excepcionalidad. Mientras dure esta situación, la mantendremos en vigor. Mediante esta orden se prohíben los velatorios y se condiciona la asistencia a ceremonias fúnebres a que la organización de estas garantice las medidas de seguridad de las personas que van a acudir a estos actos fúnebres. De manera que debemos garantizar en todo momento la separación de 1,5 metros entre cada una de las personas que puedan acudir a este tipo de celebraciones fúnebres de cara a poder garantizar la seguridad de este personal. Se publica hoy también, y terminamos con esta pregunta por hoy, otra orden con medidas en relación a la actividad sanitaria y asistencial en la comunidad autónoma. ¿Cuál es su contenido? Sí, esta orden traslada al ámbito privado, de los centros privados, aquellas decisiones que ya hace unos días tomamos en el ámbito de Osakidetza, referentes a limitar la actividad programada que sea demorable, de manera que también en los centros privados deben únicamente atender aquellos casos que sean realmente urgentes e indemorables, limitando realizar otro tipo de actuaciones sanitarias que pueden esperar en el tiempo, siempre, y esto es muy importante, garantizando la salud de nuestros pacientes, no dejando nada de hacer que sepamos que tiene que hacer o que pudiera perjudicar al paciente. De manera que evitamos, lo decíamos antes, es decir, el tener a pacientes también en el ámbito privado, posiblemente con una serie de actuaciones asistenciales que podrían esperar, de manera que vamos a limitar el riesgo de transmisión de la enfermedad y además no olvidemos también el ámbito privado, y así está dentro de nuestro plan de contingencia,
referencia en este momento, está bajo el paraguas de funcionamiento de atención y debemos disponer también de esos recursos, y así lo estamos haciendo, por si fuera necesario, para poder atender a estos pacientes. Esto es un poco el contenido de esta orden a la que usted hacía referencia. Hauek izan dira laburbilduz, gau egin diren galderak, estas han sido las principales preguntas que hemos recogido hoy. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko.